una semana y no he probado un solo bocado de famoso Wiener Schnitzel. Me senté en la plaza principal, ahí arriba voy a estar mañana y voy a ver si consigo información para ver si me puedo aventar desde arriba de la montaña en paracaídas. La verdad está súper padre el pueblito. Yo ya comí, ya bebí. Hay mucha gente, eso está bien, me gusta. Vamos a ver qué tal en la noche, de seguro va a estar todo muerto. No creo que vaya a batallar mucho, pero sí hay muchísima gente lo que veo. Hoy es un día muy bonito y es muy bonito por dos razones. La primera es pues porque el día está muy bonito, vea nomás usted, vea. Y dos, porque es fin de semana. Entonces, como ya es fin de semana y tengo todo lo que es viernes, sábado y domingo libres, pues me decido a caminar hacia la estación de tren, donde voy a comprar el boletito para irme al pueblo de Hallstatt, que es un pueblo pues mágico, muy bonito, como salido de un cuento de hadas. Dicen que ahí está supuestamente basada la película esta de Disney de Frozen. Para visitar Hallstatt y transportarte desde Viena, te cuento la forma más bonita de llegar. Yo tomé el tren, un viaje que puede costar desde 20 hasta 70 euros dependiendo de la antelación con que compres tu boleto. El trayecto tiene una duración de alrededor de 3 a 4 horas, todo dependiendo de las conexiones que tenga tu boleto. Mi recomendación es salir temprano, alrededor de las 7 u 8 de la mañana, así aprovecharás mejor el día y las vistas del paisaje alpino. El viaje es una maravilla. Conforme te acercas a la región de Salzkammergut, el paisaje se vuelve impresionante. Campos verdes, montañas alpinas y lagos enormes que parecen de postal. Cuando llegues a la estación de Hallstatt, el tren te dejará justo al lado del lago, donde verás un pequeño ferry que te podrá cruzar al centro del pueblo. Perfecto para continuar tu aventura alpina. Antes de subir al ferry, el mismo capitán del barco te vende el boleto para cruzar todo el lago, ya que el pueblo se encuentra al otro extremo del lago. El costo del boleto es muy económico, alrededor de 4 euros por trayecto u 8 euros ida y vuelta. Y como plus, el servicio está sincronizado con los horarios de los trenes para que no esperes mucho. Me acabo de bajar el ferry justamente hace un minuto y pues ahorita está llenito el pueblito, entonces voy a esperar que se baje un poco ahí la raza. Voy a ir a buscar directo al hotel y me voy a salir a cenar. Aquí hay muchos lugarcitos muy bonitos y mi Airbnb, quién sabe por dónde va a estar. Yo creo que va a estar por ahí, pero vamos a aprovechar. Hay mucha gente, eso está bien, me gusta. Vamos a ver qué tal en la noche, de seguro va a estar todo muerto, pero pues esto no es Latinoamérica. Hallstatt es un pueblo diminuto con apenas 750 habitantes. Escondido entre las montañas de Austria, está construido en una franja muy estrecha entre la roca y el lago Hallstatter See, un lago alpino de más de 8 kilómetros de largo. Se ubica en la región de Salzkammergut y su historia gira alrededor de la minería de sal, activa desde hace miles de años. Casas de madera, reflejos perfectos en el agua y un silencio que se siente hace que Hallstatt sea considerado uno de los pueblos más bellos del mundo. Mi Airbnb está justo debajo de la cascada. Me gusta. Puedo dormir por el arrullo del arroyo. Ante esta pequeña cabañita. Y obviamente pues por ahí entré. A mí me rentaron ese cuarto. Está muy bonito. ¿Qué les digo que no? Pero nomás es un muñeco que está ahí. Y de suertudo tengo 2 camas porque nomás rentó una. Así es que, bueno, vamos a ver qué vista tengo aquí. Ah, cómo no, puedes desayunar aquí. El ferry. Hace rato vi un vato tirándose de allá arriba, o creo que de allá arriba, en paracaídas. Me estoy tentando de irme a aventar. ¿Ustedes qué dicen? Yo, la verdad. Y bueno, ya instalado me salí a caminar a la Marktplatz, el corazón pintoresco del pueblo, rodeada de casas, cafés y restaurantes con arquitectura tradicional austriaca. Llegan alrededor de 1 millón de visitantes cada año de todo el mundo atraídos por su encanto y su historia centenaria. Su iglesia principal, la Parroquia Católica de la Asunción de la Virgen María, es una construcción gótica iniciada en el siglo XII, uno de los símbolos religiosos y arquitectónicos del pueblo. Y a tan solo un costado de la iglesia se encuentra el icónico restaurante CG Hotel Grünerbaum, famoso por su cocina tradicional austriaca y vistas al lago.
Me vine a tomar una cervecita al restaurante que dije. Enfrente de mí tengo una vista muy padre, muy bonita. Obviamente pues la cámara está yendo para acá atrás. Ahorita les voy a voltear la cámara para que vean lo hermoso que es comer aquí pegado al lago. Esto es un Schnitzel, que es la comida típica austriaca. Es un pedazo prácticamente de carne empanizado. Puede ser de puerco, de res o de pescado. Obviamente yo lo pedí de res. Bueno, pues vamos a bautizar esto. A ver qué tal. Ya llevo una semana y no he probado un solo bocado de famoso Wiener Schnitzel. Venía acompañado con papas y ni siquiera salió en el video. Súper aromáticas las papas, deliciosas. Como que el empanizado tiene un sabor o un toque cremoso. Definitivamente nada que ver con el bistec empanizado que pensaba yo. De vista sí se ve igual, pero ya cuando lo pruebas te explota el sabor cremoso en la boca. Este tipo de cosas deberían ser prohibidas. Oh, yo sé por qué les encanta tanto esto a los austriacos. No tengo muchas palabras que decir, pero sí les deseo a todos, por lo menos una vez en la vida, probar un Wiener Schnitzel aquí en Austria. Lo mejor de todo, con estas vistas increíbles, aquí en este pueblito, Hallstatt. Se los deseo a todos. Salud por eso. Yo ya comí, ya bebí, ya recuperé energías. Es que me voy a ir hasta la parte del final para ver si hay un punto donde me dijeron que podía mojarse uno, que se podía meter ahí al agua. Entonces voy a ir ahí y voy a ver si consigo información para ver si me puedo aventar desde arriba de la montaña. Desde ahí arriba, enorme, en paracaídas. Voy a ver si lo puedo lograr. Realmente el pueblito se recorre en 10 minutos, así es que no creo que vaya a batallar mucho. Pero sí hay muchísima gente. La verdad está súper padre el pueblito. No me arrepiento de nada de haber conseguido y pagado un poquito carito el cuarto de hotel porque estaba caro. Lo agarré 5 días antes y la verdad no me arrepiento nada, pero lo único que sí me arrepiento la verdad es no haber podido escoger más días. Pues eso ya no lo he decidido yo, porque como yo tengo que entrar a clases los lunes, pues qué más quisiera haberme quedado hasta el lunes, hasta el martes, hasta el miércoles, y nada más pude venir, pues el fin de semana. Entonces pues ni modo, 2 días es suficiente y pues a la otra me quedo toda una semana a ver si puedo hacer todas esas cosas. Son cosas muy padres las que hay que hacer, pero en realidad el pueblo es pequeño. El paseo junto al lago es uno de los highlights en Hallstatt, perfecta para caminar y tomar fotos del lago y las montañas alrededor. En verano puedes ver botes, cisnes y hasta rentar kayaks o pequeños barcos para explorar el lago desde otro ángulo. Es ideal al amanecer o al atardecer para captar la luz dorada sobre el agua y sentir la magia alpina de Hallstatt. Dicen que donde fueres, haz lo que vieres. Y mis patitas ya están cansadas, entonces me dispongo a relajar mis patitas y a refrescarlas, porque están que no se aguantan. Ay, pobrecitos, en serio. La neta, se lo merecían. Menos mal los pinches callos como los tengo ya. O sea, vean, ya que se me quedó aquí y aquí. Y así ando, aunque me arde. No. Tanto quiere que le dé comida, pero pues no tengo. Pobrecitos niños todos mareados. Parecen los de una película de terror, esos zombies con la piel blanca. No saben cuánta paz tengo en estos momentos y cuánto lo necesitaba más que nada. Como quisiera que este momento se congelara un buen rato, súper a gusto. Está bien fresca el agua, relajada. Unos españoles vinieron y estaban tomando unas aguas. Cuando vengan a lugares bonitos, no hagan eso, tiren su basura, por favor. Nomás contaminan. Y vean nomás qué paraíso. Y estoy dejando basura aquí. Por favor, están locos. Casi cayendo agua de la cascada, fresca y directa de las montañas. La gente la puede recoger de ahí, puede tomar un poco, puede beberla, refrescarse con ella. Realmente pues es agua pura, directa del manantial, de las montañas. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Esto es Hallstatt, señores.
Pues aquí estamos ya en la ciudad de Hallstatt. Bueno, más bien dicho yo le diría pueblo porque así como que toda ciudad no es un pueblito. Muy mágico por cierto, pero al fin estoy aquí. Después de una semana pesada de la universidad me he decidido relajarme un poco y vaya que me relajé un ratito ahorita. Fui a meter los pies al agua, que está muy fresca. Es un lago muy bonito. Estuve en trenes desde la mañana. Estuve en Eslovaquia, me fui a quedar allá. Desde tempranito estoy ya tomando trenes. Llegué a las 12 del día y decidí mojar mis pies en agua fresca del lago porque tengo ahí unos callos muy feos de tanto caminar y caminar y caminar. Y todavía traigo mocasines, entonces pues ya se imaginarán las burbujas y las llagas que se me hizo en el pie. Pues yo me estoy relajando. Hace mucho tiempo que no me relajaba tanto, la verdad. Y ahora sí que vale la pena haber hecho este viaje. Acabo de comprar una cerveza, muy buena por cierto. Me senté en la plaza principal. Vean nomás qué hermosura. Ahí arriba voy a estar mañana a las 7, 8 de la mañana. Es un mirador. Ya entré a la iglesia que está atrás de mí. Ando grabando muchos videos porque ahora sí que como sea, pues eso lo tienes siempre en tu memoria, pero cuando lo vuelves a ver en imágenes, ahora sí que recordar y volver a vivir. Vamos a ver si puedo generar la mayor cantidad de imágenes que pueda. Yo ahorita me siento, disfruto mi cervecita porque me voy a dormir, porque mañana me toca madrugar muy temprano para hacer todos esos recorridos. Le voy a dar un segundo pasón a este pueblito el día de mañana, antes de irme a Salzburgo. De ahí ya me voy a bien otra vez. Así es que con esta cerveza me despido y bye bye. Son las 7 de la mañana. Casi nadie se ha levantado, son muy pocas personas, pero pues para esto venimos. Ya están pegando los primeros rayos de luz por la mañana. No más, qué hermosa montaña. Al final de la montaña. Les digo que aquí hay que madrugar para poder tomarse las mejores fotos y hacer las mejores tomas. Ahorita me dejo, voy caminando hacia la parte de la orilla del lago, que es donde se toma la famosa foto de aquí de Hallstatt. Y voy a tomar un poco de fotos, videos y pues con eso a ver si puedo sacar ahí un buen de fotos, ¿sale? Ahorita termino aquí, me voy a desayunar y ya desayunando pues agarro camino para atrás a ver qué tal. Esas caminatas no las hace ni Obama. Bueno, pues finalmente estoy aquí en la parte de donde se toma la foto de la famosa foto aquí en Hallstatt. Y pues ven nomás la hermosura de atrás de sol que está pegando en las montañas. La verdad no tiene precio, vale la pena levantarse a las 6 de la mañana para que no alcancen a agarrar tanto turista aquí en la mañana. Entonces esta es de las ventajas de poder estar en este punto a estas horas de la mañana. Está perfecto. Bueno, les presumo la chulada. Y hay gente ahorita aquí tomándose la foto, nada más que yo estoy en una parte, en una esquina y cada quien tiene lo suyo, pero mire, ya hay personas allá atrás esperando la foto y pues esas son las ventajas de levantarse temprano. Una vez tomada ya la foto, pues realmente ya nomás vamos a esperar a que se hagan las 8 de la mañana para poder ir a desayunar. Al menos yo ya tengo hambre. ¿Han escuchado el dicho de que el que madruga Dios le ayuda? Pues saqué muy buenas fotos, muy buenos videos. Atrás ya se quedó lleno de turistas que están llegando y ya están haciendo fila. Ahí está el resultado de eso. Cuando viajen, levántense muy temprano para visitar lugares más turísticos y pues aprovechen, tomen muchas fotos y videos y listo. Ay, no es cierto, se me olvidaron mis callos. Ay. Algo que me gusta mucho de estos lugares es que mantienen sus casas y todo tal cual como cuando las iniciaron a construir. Las escaleras de piedra, nada de que le ponen cemento para remodelar. Las casas 100% hechas de madera. Súper padre. Todo entre madera y roca y plantas. O sea, intacto. Chula. Estoy cayendo la boca del río. Bueno. Nosotros con eso
que llevamos a la iglesia. Es domingo, hay que confesarnos. Digo que vamos a entrar. Uy, no hay nadie. Malditos pecadores todos. Está bueno, pues vamos a desayunar. ¡Amén! Qué chula. Acá estoy así encerrados porque son apenas las 7 de la mañana, pero no tarda esto en encenderse. Señores, la subida al mirador todavía está cerrada. Estas son las desventajas de madrugar. Abren hasta las 9 de la mañana. Todavía no puedo subir. Tengo que esperar. Ni modo. Ahí iba a desayunar ahí arriba. Voy a tener que desayunar acá abajo. Bueno, igual y desayuno en los dos lados, ¿no? Ahorita regresamos en una hora. Después de otra buena caminata por el pueblo, regreso de nuevo a mi hospedaje ya que los austriacos se toman muy en serio los días de descanso y las horas de trabajo. Y como me levanté temprano, me sobra tiempo y me vine a editar un poco mis videos, a pensar, a reflexionar y a filosofar un poco sobre la vida y de dónde me encuentro en estos momentos. Todo antes de que abran algún lugar para desayunar. Vamos a desayunar antes de irnos porque con un buen burrito de kebab, un latte. Vamos a recobrar energías para agarrar camino. Está muy bueno esta madre, muy bueno. Pues aquí en la esquina de la iglesia está un puesto chiquito que se llama Aston Indies. Venden un burrito de kebab exquisito y me lo estoy degustando ahorita porque tengo que agarrar fuerzas porque tengo un largo camino de aquí a Salzburgo, probablemente a Viena, no sé, depende de cómo me siento ahorita. Pues hay que agarrar fuerzas. Está buenísimo este burrito. El señor como que hace el kebab, que viene siendo como el trompo del pastor, pero con hierbas. Está buenísimo. No me quiero ir, gente. La verdad que no me quiero ir. Algo que ustedes no saben, pero no sé si pasan a mirar. Vean, siempre es una lucha constante con las abejas. O sea, si no las dejas comer, aquí la tienes encima. O sea, nada más las tienes que dejar. Véanla, véanla. Come. Ya. No, ahí vienen más. No, sáquese. Chulo. Hasta aquí fue mi paso por Hallstatt. Un pueblo pequeño pero lleno de calma, reflejos y paisajes que se quedan contigo incluso cuando te vas. Caminar junto al lago y perderme entre sus calles fue simplemente maravilloso. Hallstatt se queda en la memoria, no en la cámara. Gracias por acompañarme hasta este rincón de Austria. Nos vemos muy pronto en la próxima aventura.